Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Bueno, bueno, ¿no me escuchó? Bueno, bueno, ¿me escuchó o no me escuchó? Ah, sí me escucha, nada más que no quieren hablar, por lo que veo, ¿verdad? Hmm, ok, bueno, ya vi que sí me escucho. Bueno, vamos a continuar con el último jaloncito del curso, este, que sería el tema número 6, ¿verdad? Que estábamos ya platicando de lo que eran las transacciones. Este, Me imagino que siguen avanzando en sus prácticas, ¿verdad? Ya están las 8 arriba. ¿Alguien ya terminó su esquema de fragmentación del proyecto final? Es decir, ya está listo para hacer una revisión. ¿Ok? ¿No me han enviado correo para checar eso? No, ¿verdad? Al ratito voy a subir un Excel para que puedan anotarse en el horario que prefieran y ahí hacemos la revisión, ¿no? Están ahí al pendientes, al ratito lo subo y ya para que continúen con la segunda parte, ¿ok? Los demás, pues apúrense porque recuerden que ya nada más nos queda esta y la siguiente de clases. La siguiente semana tenemos el parcial. No es cierto, ahora dijimos que íbamos a checar a ver si bueno, la siguiente semana platicamos del parcial, pero a más tardar lo haríamos el martes 2 de diciembre, a más tardar, ¿eh? Lo haríamos el martes 2, entonces abusados, nada más nos queda la siguiente semana. Bueno, este, ¿y qué más? El proyecto, recuerden que hay que entregarlo en la segunda semana de finales y en esa misma semana haríamos el examen final para los que, espero que nadie, ¿verdad? Pero para los que se tengan que ir a final. También espero la siguiente semana darles ya las calificaciones de los demás exámenes para que más o menos vean, ¿no? En qué andan. Bueno, mientras tanto, vamos a continuar. Estábamos revisando cuestiones de transacciones, conceptos que en teoría ya conocemos. Entonces voy a retomar aquí a partir de el control de concurrencia. Vamos a verlo desde aquí. Y ya para pasar con lo de transacciones distribuidas, ¿no? Entonces, la semana pasada habíamos platicado en general, de lo que es una transacción, de lo que son los niveles de aislamiento, ¿no? De lo que son los tres problemas que ocurren cuando hay concurrencia y cómo se resuelven con un nivel de aislamiento, ¿no? Que vimos que son lecturas confirmadas, lecturas repetibles y lecturas serializables. A pesar de estos niveles, hay otro problema que también se acuerdan que lo vimos en la clase pasada. A pesar de ello, pudiéramos tener problemas de concurrencia, ¿no? Por ejemplo, los famosos loss update que hemos comentado. Vamos a ver, a recordar este ejemplo para recordar en qué consiste un loss update, ¿no? Una actualización perdida sería el término en inglés. Esto ocurre también, que comentaba la vez pasada, cuando hay cuestiones cuando múltiples clientes quieren actualizar lo mismo cuando están compitiendo por un registro, ¿no? Por ejemplo, el caso típico es la asignación de asientos. Dos clientes quieren agarrar el mismo asiento, ocupar el mismo asiento, y si el sistema no está bien hecho o si la transacción no se maneja bien, las transacciones, pues podemos caer en inconsistencia, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un problema de control de concurrencia, por ejemplo. Este es un ejemplito que alguna vez lo revisamos también en Bases uno, pero lo quise retomar aquí pues para homologar, ¿no? Con todos ustedes. Entonces vamos a suponer que tenemos un concierto, los números de asiento y ahorita todo está libre, ¿no? Y aquí se guardaría, digamos, el nombre del cliente que gana el asiento, ¿no? Entonces imagínense que hay dos sesiones en nuestra base y quieren competir por el número de asiento uno.
Entonces vean cómo esta secuencia puede provocar inconsistencias. Aquí en la primera parte, este cliente pues intenta consultar a ver si el asiento uno está libre, ¿no? Entonces hace una consulta y obviamente se percata que aquí al obtener al ejecutar la consulta, pues ocupado va a valer cero, ¿no? Select ocupado donde el asiento sea uno, obtendría cero aquí, ¿no? Lo mismo pasaría con la otra sesión, ¿no? Al ser el nivel de aislamiento por defecto, que son lecturas confirmadas, las lecturas pues se pueden realizar sin problema, ¿no? Aquí se ejecuta y obtiene cero, aquí también se ejecuta y obtiene cero. Entonces ambos clientes pues hasta ahorita están con la idea de que está libre el asiento. En la sesión uno este cuate se apura y entonces hace la actualización para comprarlo, ¿no? Digamos, le cambia a uno y le pone cliente uno. Entonces en este momento aquí le pone uno y aquí le pone su nombre, que es el cliente uno, ¿no? Y luego hace commit, que quiere decir que al hacer una lectura confirmada, pues aquí el cambio ya está confirmado, ¿ok? Pero resulta que el otro cliente, sin percatarse que ya le ganaron, intenta hacer lo mismo. Al haber un commit, ya no hay bloqueo. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que si dos actualizaciones intentan modificar el mismo registro, que en este caso es habría un bloqueo? Pero aquí ya no lo hay porque ya acabó la transacción. Sin embargo, esta sentencia, pues no, o esta sesión no está validando que alguien más ya hizo una actualización. Entonces viene y asumiendo de que tenemos estos datos erróneamente, hace lo mismo. Entonces le cambia y aquí le pone, en lugar de C1, sobrescribe este cambio y le pone C2. Y lo peor de todo, viene después el siguiente usuario y hace, digamos, una consulta como, digamos, para confirmar que su boleto fue comprado. Pero aquí el problema es que la transacción del lado derecho aún no acaba en este tiempo. Entonces, por efecto de una lectura confirmada, a la hora de hacer la consulta, digan ustedes, ¿qué va a leer aquí? ¿Obtendría el cliente uno o el cliente 2 cuando se hace esta consulta? El cliente uno. El cliente uno, ¿verdad? ¿Por qué el cliente uno? Porque todavía no hacemos un comida acá. Entonces aquí erróneamente este cliente pues se va con la idea y se va contento porque él pues observa que él ya tiene su boleto, ¿no? Y ya no valida más, entonces pues erróneamente aquí este cliente pues piensa que el asiento él lo tiene con el cliente uno, cosa que no es cierto. ¿Por qué no va a ser cierto? Porque un poquito después que hace la consulta, viene la otra sesión y hace commit. Al hacer commit, ahora este 2 es el que queda como dato final. Y vean, aquí el cliente también hace la consulta para confirmar su pago. Y al hacer la consulta, ahora ustedes mismos díganme, ¿ahora qué vería? ¿Otra vez C1 o vería C2? C2. C2, ¿se fijan? Entonces aquí al poner C2 pues tiene, cada uno pareciera que se fueron con su boleto uno, lo cual es incorrecto, ¿no? Entonces, aquí ocurrió un loss update, ¿ok? Esta transacción, la del lado derecho, sobrescribió o reemplazó una actualización que no debía. Entonces, aquí tenemos un problema de concurrencia, ¿si lo observan? Es un problema de concurrencia, ¿vale? A pesar de los niveles de aislamientos que vimos la vez pasada, lecturas confirmadas, repetibles, se puede generar este otro problema. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, existen dos técnicas. Por eso viene aquí la técnica del control pesimista o la técnica del control optimista. Cualquiera de las dos nos puede funcionar. Vamos a ver pros y contras, ¿no? Entonces vamos a ver la primera. ¿Por qué se le llama pesimista? Porque esta es una técnica muy estricta, muy ruda. Es decir, no confía en que las cosas salgan bien y entonces se protege desde el principio. Entonces, para evitar este problema, lo que hace el control pesimista es desde un inicio bloquea a una de las sesiones.
pero al decir bloquea es un bloqueo al 100%, es decir, eh, de plano no deja a uno de las sesiones ni siquiera consultar. Entonces es un bloqueo muy rudo porque entonces lo que está haciendo este control es prácticamente serializar todos los accesos a la base que quieran acceder a un registro. ¿Ok? Eso tendría como desventaja pues que la base puede parecer que se vuelve lenta, porque en lugar de permitir que los usuarios accedan y lean al mismo tiempo, los va a formar, es decir, los va a serializar, es decir, uno por uno. O sea, primero tú compras tu asiento y hasta que acabes y hasta que termine la compra, el otro puede entrar a consultar, o sea, ni siquiera le da permiso de leer. Entonces, para eso hay una cláusula que se le llama la famosa cláusula Select for Update. Esta cláusula es un tanto muy restrictiva, porque literalmente por eso se llama Select for Update. Si ustedes le ponen el for update a una sentencia select aquí, for update al final, como aquí, ¿qué va a provocar? Para esa sesión, la base de datos va a congelar este registro. Bueno, no es que lo congele, sino más bien, es como si tomáramos este registro y la base de datos se lo otorga a la primera sesión que lo pida, en este caso a la sesión uno. ¿Ok? Y para las demás sesiones, este registro no va a permitir que se haga absolutamente nada, ni siquiera una lectura, ni siquiera mucho menos una escritura. Entonces es un bloqueo más agresivo. En el ejemplo pasado que vimos, acabamos de ver que pues, si dos sesiones leen, no hay problema, ¿no? Por eso se dice que tienen un bloqueo compartido. Ok, porque la base me permite que leamos, no hay problema. Pero si metemos un select for update, este ya no se vuelve un bloqueo compartido, ahora va a ser un bloqueo exclusivo para lecturas, ¿vale? Entonces, si viene aquí otro usuario e intenta incluso leer, ¿qué va a pasar? La sesión se va a tener que poner en espera. Le dice, no, no te voy a dejar ni siquiera que lo leas porque este registro está seleccionado para que alguien lo actualice. Por eso le pusieron Select for Update. La idea es, este registro alguien lo seleccionó porque probablemente lo va a actualizar. Y digo probable porque pues puede que el cliente no compre al final del día, ¿no? ¿Qué tal si se arrepiente y ya no hace la compra? Pero por eso es control pesimista, perdón, porque desde un principio, desde que el cliente intenta leerlo para ver si lo actualiza, desde ahí ya se bloquean los accesos a este registro, desde el inicio, por eso es pesimista, porque pareciera que va a ser actualizado, entonces lo bloqueo. Al hacer eso, entonces ya se resuelve todo, porque fíjense, aquí le pone for update y qué pasa cuando el otro intenta hacer lo mismo, aquí va a haber un bloqueo. Esta sesión se va a quedar en espera. Y están de acuerdo que si esta la mantenemos en espera, ya no habría problema porque pues toda esta transacción se va a ejecutar sin problema, ¿no? Aquí se va a hacer commit, ¿ok? Aquí este cliente va a leer C1 y no hay problema. Entonces el cliente seguiría con la idea de que pues ya compró su boleto C1, ¿no? Con el cliente C1. Ahora, aquí al momento de hacer commit, ¿ok? Acá abajito más bien, ya después de hacer commit, pero como tenemos el update, ¿ok? Este commit ya no se haría aquí, sino sería hasta acá abajo, ¿ok? Cuando ya terminó la compra de este cliente, se hace el commit y en ese momento se bloquea, perdón, se libera esta restricción. Al liberarse esta restricción, como ya hizo commit la transacción del cliente de la sesión uno, cuando se intente leer, pues obviamente aquí me diría que no hay registros, ¿no? Es decir, me diría que el asiento uno ya está ocupado. Aquí me diría, no, pues ¿qué crees? Cero registros. Y entonces aquí el cliente pues ya se pone triste porque pues ya no alcanzó en el asiento uno y pues va a tener que buscar otro, ¿no? Entonces aquí el truco es que pues de plano no lo dejo ni leer para evitar que cuando
lo actualice la otra sesión, pues el dato no cambie y por lo tanto tenga resultados consistentes. ¿Ok? Pues básicamente eso es lo que hace el control pesimista, ¿no? Si le captaron alguna duda. Todo bien, profe. Esto también puede aplicar, por ejemplo, cuando tenemos un sistema de control de inventarios como este. ¿Se acuerdan la vez pasada que también aquí hubo un problema de los update, ¿no? Eh, Son dos escenarios diferentes, nada más déjenme ver si aquí, este es el optimista pues sí, miren, ahorita les voy a mostrar el de el control de inventarios, cómo lo podemos programar sobre todo, ¿ok? Bueno, entonces podría ser bueno esto, pero nada más que tiene un gran detalle. Como es un control pesimista, es muy rígido, mientras el otro usuario, ¿qué pasa si el otro usuario intenta comprar? Mientras este señor no acabe, y pues ¿cuánto puede durar la compra? Unos 5 hasta 10 minutos, no sé, si no es que hasta más. Imagínense tener al otro cliente esperando 10 minutos. Eso pues le va a dar una muy mala impresión al cliente, va a pensar que el sistema está lento y se va a enojar y se va a ir. Y no es lo que queremos, ¿verdad? No es lo que quieren las empresas, ¿no? Quieren que los sistemas reaccionen bien. Pero esto no es un problema de desempeño, sino más bien a un bloqueo en la base de datos. Entonces, esta técnica es muy sencilla de implementar, pero es muy mala porque puede generar eh, problemas con los usuarios, accesos muy lentos. Entonces, de hecho, en general, el control de concurrencia pesimista no se recomienda utilizarlo cuando la transacción depende de una acción humana, por ejemplo, porque es muy lento todo. De hecho, esto mismo pasa en el sistema de inscripciones de la facultad. No sé si también alguna vez les comenté esto. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si dos alumnos quieren ocupar el último lugar de un grupo? ¿No? Ahí hay concurrencia. Y obviamente el sistema no aplica un control pesimista porque si lo aplicara, imagínense qué pasaría. Entra un alumno a inscribirse y hasta que acaba de su inscripción podría entrar el siguiente. Eso no ocurre, ¿están de acuerdo? En un mismo tiempo pueden entrar varios alumnos de manera concurrente. Entonces, el control pesimista obviamente ahí no sería buena opción porque tendríamos que formar a los alumnos, ¿no? Imagínense cuánto tardarían las inscripciones y vamos uno por uno, uno por uno. Entonces, en ese caso se utiliza la otra técnica que es el control de concurrencia optimista. Entonces, vamos a ver en qué consiste. A diferencia del control pesimista, en un optimista no se hace ningún bloqueo. O sea, este bloqueo no se hace. Los dos usuarios pueden modificar, ¿ok? Entonces ustedes dirían, bueno, pues entonces vamos a caer en el mismo problema de acá, ¿no? Aquí quiero que me ayuden a identificar cómo lo solucionamos, pero no de la forma pesimista. Por ejemplo, aquí en el caso donde tenemos el problemita de los asientos, ¿en dónde realmente se origina ese loss update? ¿Quién me dice? ¿O quién provoca realmente el problema de concurrencia, en qué paso y en qué sesión? ¿En cuál de estos pasos creen que se origina el problema? O dicho de otra manera, ¿a quién deberíamos, digamos, detener para que no se origine el problema de un loss update? ¿Quién lo está generando? A la sesión 2. Ajá, bien, ¿qué sería en el tiempo? En la sesión 2 en el tiempo. En el tiempo 4. Ajá, en el tiempo 4 muy bien. Este update es el causante del problema, porque está, digamos, planchando, si quieren verlo así, está sobreescribiendo algo que ya hizo la otra. Como que, ¿qué se les ocurre que pudiéramos hacer para que esta instrucción pues no sobrescriba algo que ya cambió? Aquí, ¿cuál es el problema? Que esta actualización se lanzó sin darse cuenta o sin verificar que pues alguien ya le ganó, ¿ok? Así como que, no, pues con tu permisito yo voy a actualizar sin importarme que otro cliente ya compró, ¿no?
Eso es lo que está pasando aquí, que no nos percatamos que ya alguien nos ganó, es decir, alguien ya compró el asiento. Entonces, en el control optimista la idea es justo antes de que se haga esta actualización, pues debería de comprobar, ¿no? Que alguien no me ha ganado. Si el asiento sigue libre, entonces actualizo. Si no, ni modo, ya no puedo actualizar, ¿no? O algo debo de hacer. ¿Se les ocurre algo? Pues antes de hacer un update, hacer siempre una consulta para ver si lo que quiero modificar se puede modificar. En este caso tiene que ver que el, la columna de si fue modificado no esté en uno también. Ajá, muy bien. De hecho, esa es la idea. Práctica, casi lo que propones está así súper bien. Nada más hay un pequeño detalle. Ok, tú dices, voy a poner una sentencia select aquí para validar. Ok, la ponemos y ya vuelvo a leer. Pero ¿saben cuál es el problema? Que al final son dos sentencias separadas, ¿están de acuerdo? ¿Y qué puede pasar por muy pegaditas que estén? Que justo cuando tú lees y dices, ok, sigue libre, pero justo despuesito que tú terminas de leer, ¿qué pueden hacer en la otra? Hacer el commit Hacer rápido. el commit justo. Me acuerdo que alguna vez me decía un alumno, pues póngalas bien pegaditas, pegaditas, hasta haga la letra más chiquita para que queden bien pegaditas, ¿no? Pero están de acuerdo que tenemos la posibilidad de que en ese inter llegue el commit. O sea, no podemos garantizar, sí podemos reducirlo tal vez, ¿no? Pero no garantizar que eso va a resolver 100% el problema. Siguiendo más o menos la misma estrategia que se les ocurriría. Fíjense, la idea es muy buena. La idea es, antes de actualizar, tengo que validar que el asiento siga en cero. Es decir, que ocupado sigue en cero. Pero no lo hagan en dos sentencias separadas, porque por muy pegaditas que estén, puede ser que el commit llegue entre ellas, ¿no? Entonces, en lugar de hacerlo en una sentencia separada, pues vamos a hacerlo en la misma sentencia, es decir, en el mismo update. ¿Qué podríamos hacerle el update para que valide eso? Aquí donde se pone esta flechita está la clave. ¿Qué podríamos hacer? Cámbiale a ocupado uno donde el asiento sea uno, que es el que quiere, sí, pero aparte, ¿qué más deberíamos de validar? Es una condición muy sencillita. Para que este update sea correcto y no sobrescribamos algo sin querer, obviamente que hay que agregarle aquí. O sea, siguen la misma idea ahorita del compañero, la misma idea. ¿Nadie, nadie? No, ni idea. Ya lo dijeron hace ratito. ¿Qué propuso el compañero? Que en la otra, en la sentencia select validemos qué, que el asiento siga en qué, en cero, ¿no? Entonces, ¿qué le agrego aquí? ¿Sí o no? Y ocupado en cero. Exacto, entonces, ¿cómo le ponemos aquí? And, fíjense bien, ocupado. Es bien importante que esto les haga sentido, porque viene un ejercicio sí necesito que sí les quede claro. ¿Qué pasa si le agrego, aquí le quito el punto y coma y se lo pongo hasta acá? ¿Qué pasa si le agrego esta condición?
han ocupado igual a cero. Se lo quiero cambiar a uno siempre y cuando el asiento esté en cero. Es decir, voy a condicionar el update. ¿Ok? Si lo condiciono, con esto al mismo tiempo estoy validando que nadie me haya ganado. Aquí, ¿qué hubiera pasado si este señor ya hizo commit? ¿Qué pasaría aquí cuando intente hacer el update? ¿Qué pasaría aquí? Que ya no lo haría. Ya no lo haría porque ya no se cumple la condición de ocupado igual a cero. ¿Creen que haría? La base de datos no me va a marcar un error. Simplemente, ¿qué me diría cuando no se cumple? ¿Qué me dicen las bases cuando hago un update y la condición no se cumple? ¿Qué me dice? Que se actualizaron 0 registros, ¿no? Exacto, exacto. Entonces aquí no me va a marcar un error, pero la base me diría, ¿sabes qué? Cero registros actualizados. Ah, pero entonces aquí viene un detalle de esta técnica. Esta técnica, como ven, no bloquea, no hay bloqueos como en Select for Update, pero sí tiene el detalle que tengo que programar algo o tengo que hacer algo. Cuando la base me diga cero registros actualizados, entonces significa que tengo que hacer algo. Mi aplicación, mi código, tiene que cachar esa condición. Por ejemplo, si esta es una aplicación web, la aplicación web detecta que este update no actualizó nada, entonces ahí que creen que debería ser la aplicación en un sistema, imagínense que esto es un Ticketmaster, por ejemplo, ¿no? Avisarle al usuario. Exacto. El sistema detecta la condición y entonces le dice al usuario, uy, ¿qué crees? Ya te ganaron el asiento, ni modo, elige otro. Y ya no lo deja. Entonces con eso resolvemos el problema de concurrencia que tenemos. ¿Ok? Hay otros casos en donde no interviene el humano y el propio sistema puede corregirlo de manera automática. Ahorita vemos un ejemplo. ¿Ok? Entonces, en resumen, este es el control optimista. Entonces, acuérdense, un loss update se puede generar cuando dos consultas leen el mismo dato y después las dos intentan actualizar. Una le gana a la otra y la última hace una sobreescritura. Y entonces se pierde un valor. Y ese valor perdido puede generar inconsistencia. Ese es un loss update. ¿Cómo lo corrijo? Control pesimista, control optimista. Control pesimista, utilizo la cláusula select for update, pero ya vimos que es muy restrictiva y puede generar un degradamiento en los tiempos de respuesta de la base muy feo. No se recomienda utilizarlo en donde la transacción depende del ser humano, ¿no? De las acciones de un ser humano, porque son transacciones muy grandes en tiempo y muy lentas. Si la transacción durara muy poquito, hay transacciones que duran milésimas de segundo. El control pesimista podría ser buena opción porque dura muy rápido, entonces voy a serializar las lecturas, pero son por unos cuantos milisegundos. No se impacta, no tendrá tanto impacto, ¿no? Aunque hay veces que sí, ¿eh? ¿Ustedes por qué creen que luego están las bases NoSQL? Porque a pesar de tener estos controles y a pesar de que sean milisegundos, para sistemas grandes que manejan grandes cantidades de volúmenes de datos, inclusive todas estas propiedades de transacciones no se usan porque le dan prioridad al desempeño, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? La parte de NoSQL. Este, y en el control optimista no tenemos ese problemita, pero entonces, ¿cuál es la desventaja? Que nuestro código tiene que cachar la condición y tenemos que hacer alguna programación, ¿no? Entonces, eso sería en un sistema de venta de boletos. Pero vamos a ver un ejemplo un poco más real, este, ya con programación para que vean cómo funciona. Bueno, antes de ello, nada más para completar el ejercicio, así se vería la actualización con un control optimista. Lo único que hacemos es agregarle aquí la condición han ocupado igual a cero, han ocupado igual a cero, y con esto ya cacharíamos el problema de este lado, se le enviaría una pantallita al usuario y pues ahí acaba. De hecho, esto es lo que hace el sistema de inscripciones.
No sé si a alguien les llegó a tocar ese detalle, que querían inscribirse en un grupo y que al principio el sistema les dice, sí, sí hay cupo, ¿no? Y deja que ustedes sigan inscribiéndose. Yo me imagino que es así, ¿eh? Nunca lo he visto, pero me imagino que es así, ¿no? Ustedes entran, pueden seleccionar sus grupos, seleccionan todos sus grupos demás, y cuando ya le dan en confirmar, no sé, debe haber un botón, algo así. ¿Nunca les ha pasado que les dice, uy, ¿qué crees? Ya te ganaron, o ya no hay cupo? ¿Nunca les pasó? ¿No? Es que a la hora de meter grupo, según yo, lo valida cuando eliges el grupo. O sea, lo hace por separado. Bueno, a lo mejor hace una validación al inicio, ajá, pero de todas formas lo tiene que validar al último. A lo mejor nunca les sucedió porque me van a decir, ay, no, pues es que yo siempre tenía mi número de inscripción muy bajito, entonces nunca tenía ese problema, ¿no? Pues igual y sí, ¿no? Pero bueno, en otros grupos sí me ha pasado que me dijeron que, que ya al final, ya casi cuando le dan en enviar, o no sé cómo se llama ese botón, ahí les aviento un mensaje, ¿qué crees? Ya no hay lugar, ¿ok? Es un control optimista, es decir, tiene por ahí un update condicionado, ¿ok? Para validar que sí hayan realmente alcanzado lugar en un grupo, ¿vale? Bueno, vamos entonces a revisar este ejemplo. Imagínense que ya ustedes están laborando, ¿no? Y casi, casi que esta es su primera tarea. Ahí van a probar a ver con qué tan buen nivel salieron de la escuela. Entonces les dice su jefe, a ver, ingeniero, mire, tenemos un sistemita de control de existencias, ¿ok? Estamos vendiendo productos, no sé, es una tienda de que vende productos, así, algo muy sencillito ahorita. Y pues, ¿qué pasa? Cuando se vende un producto, ¿ok? Pues muchos clientes pueden comprar el mismo producto, ¿no? Imagínense un supermercado. Hay N cajas y pues obviamente, ¿qué tal si varios clientes compran el mismo producto? ¿Ok? Entonces, varias sesiones van a intentar actualizar este registro para ir disminuyendo las cantidades que tenemos en existencia, ¿no? Aquí si tres clientes compraron, pues al final yo esperaría, después de que los clientes hicieron su compra, que nada más tuviéramos dos productos, ¿no? Le descontamos estos tres. Así pues se ve bonito. El problema es qué pasa si estos tres clientes compran al mismo tiempo. Si no tenemos cuidado cómo se programa esto, al final puede que no tengamos dos, sino tengamos un valor erróneo, es decir, una inconsistencia. Entonces, pues les dicen a ustedes, a ver, ingeniero, usted que salió con mención honorífica y toda la cosa, ¿ok? Pues hágame un programa, un PLSQL, que primero me ayude a disminuir las existencias. Es decir, cuando un cliente compre un producto, ¿no? Que este procedimiento se ejecute para que me disminuya las existencias en el inventario, ¿ok? Entonces, cada transacción es un cliente que realiza la compra. La transacción resta n número de existencias, bueno, sobre todo si el cliente compró dos o tres productos, ¿no? Eh, Reduce las existencias al inventario que corresponde a la cantidad de productos comprados por un cliente. Entonces, ustedes diseñan este programita, ¿no? Create or replace procedure, disminuye existencias y les pasan como parámetro el ID de producto y la cantidad de productos que compro. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Se fijan aquí? Ah, pues está fácil, ¿no? Voy a hacer, primero, fíjense qué hace este programa. Una consulta, pues para ver cuántas existencias tenemos actualmente, ¿no? Cuántas existencias tiene la tablita. Bueno, entonces, select existencias, lo guardamos en una variable del producto, from prod, donde el ID del producto, pues sea igual al ID que me pasan como parámetro, ¿no?
Ah, pues si el producto tiene 10 existencias, hay 10 existencias, pues vean lo que hace. Actualiza producto y dice set existencias igual a b existencias, que son lo que calculamos aquí, menos lo que me pasa. Por ejemplo, si tengo 10 existencias y compro 3, pues me daría 7. Entonces el update actualizaría a 7. Y ya. Tiene sentido, ¿no? Está bien. Ok. Si están de acuerdo con este ejemplito, ¿se entiende? Sí, profe. Está tranquilo. Ah, pues está bien. Pero resulta que este código está incorrecto, tiene problemas de los update. ¿Qué pasaría si este código lo ejecutan varios? Si ejecuta varias veces, pues porque tienen varias cajas en la tienda y entonces eh, a la hora de hacer el cálculo ya no va a producir los errores, el resultado esperado. Es decir, este, como aquí, por ejemplo, tiene un problema de los update. Fíjense, vamos a ver esta secuencia para que vean lo que va a ser su programita. Vamos a suponer que aquí tiene 10 existencias. Empezamos con 10 y aquí estoy invocando el procedimiento, vean. Exec disminuye existencias del producto uno y le paso 2. Aquí en teoría el procedimiento pues me va a actualizar a 8. ¿Están de acuerdo? Me diría, ah, pues 10 menos 2, 8. Ok. Después, pero todavía no hace comida aquí. Ok. Todavía no hace comida. ¿Qué va a pasar aquí? Vean, el comida no está por acá. De entrada, vamos a invocar este procedimiento ahora con 1 y 5. Si todavía no hace commit, me voy a regresar al código a ver qué creen que pase. Se empieza a ejecutar el procedimiento y qué quieren que pase si todavía este cuate, la sesión uno todavía no hace commit. Que no se actualiza, No se va a actualizar, pero ¿por qué? ¿O qué significa que no se actualice? ¿Qué va a pasar cuando se invoque? Siendo un poquito más específicos. Fíjense bien. En la sesión 2 todavía no se hace, más bien en la sesión uno todavía no hace commit, pero empiezo a ejecutar otra transacción y empiezo a ejecutar esto. Entonces, empieza la ejecución y pregunta, ¿este select se va a ejecutar, cierto o falso? En el caso de la sesión 2. Vean que no habilité ningún nivel ningún nivel de aislamiento adicional más que el default, que es el de lecturas confirmadas. Entonces tenemos lecturas confirmadas, no habilitamos nada, no tenemos select for update, nada. ¿Se fijan? Aquí no hay ningún select for update. Entonces pregunta, ¿qué pasa con esta cuando se ejecuta esta consulta? ¿Se va a ejecutar? ¿Se va a hacer? ¿Sí o no? pues sí se ejecuta, ¿no? Sin problema, porque son lecturas confirmadas, ¿vale? Sí se ejecuta, ¿vale? Abusados, ¿eh? Porque esto que les estoy explicando va a venir segurito en examen. Siempre les pongo un ejercicio de concurrencia en el último parcial. Entonces, abusados. Efectivamente, este se hace porque es una lectura confirmada. Pero aquí, ¿qué valor me daría? ¿Están de acuerdo que al ejecutar la consulta, la otra todavía no acaba? Entonces me diría, ah, pues tienes 10. Ok. Ahora viene la siguiente y hace la resta y diría 10 menos 5 porque son los 5 de este lado, me daría 5. Entonces intentaría actualizar a 5, ¿ok? La otra transacción actualizó a 8, este va a intentar actualizar a 5. ¿Qué pasa cuando intente ejecutar el update?
en el caso de la sesión 2. Recuerden, la sesión uno todavía no hace commit. Pues igual va a intentar actualizarlo. Ah, pero ¿qué va a pasar cuando intente actualizarlo? Acuérdense, en una lectura confirmada. Hmm. Ok, no va a poder hacer el update de la sesión 2 porque sigue pendiente la uno. Ok, correcto. O sea, es una lectura confirmada. Acuérdense, dos transacciones que intentan modificar el mismo registro. La primera sí puede, la segunda no. Ahí aplica un bloqueo exclusivo. Recuerden eso de la sesión pasada. Entonces la sesión 2 se va a quedar en espera. Se va a quedar en espera, pero la sesión 2 calculó 5, tiene el valor 5 aquí. Se va a quedar en espera aquí. Pero resulta que tantito después, esta hace commit, es decir, confirma el cambio con 8. Pero al hacer el commit, la otra transacción, digamos, se reanuda, ¿ok? Porque ya el commit acabó y hace su cambio también, pero le cambia a 5 y luego hace commit, ¿ok? Y luego hace commit. Entonces, al final, aquí la base de datos me dice que hay 5 existencias. ¿Y están de acuerdo que eso es incorrecto? No hay 5 existencias realmente, porque la sesión uno le quitó 2 y este le quitó 5. Entonces, en total, están de acuerdo que debería haber 10 menos 2 menos 5 deberían de ser 3. Solamente, en realidad tengo 3 productos en existencia, no tengo este 5. ¿Sí lo ven? Entonces, su código, pues está mal. Y su jefe ya se enojó porque les dice, oye, tú, la base, entonces tú me dijiste, tu programa dice que tengo 5 productos en existencia y yo ya fui a ver al almacén y resulta que nada más hay 3. ¿Qué pasó ahí? Tenemos un problema de control de concurrencia, ¿ok? Y esto es, véanlo, eso es algo que ocurre pues todos los días, ¿no? O sea, muchos compramos el mismo producto, o sea, la concurrencia está presente en todos lados. Aquí el problema más bien es que pues esto está mal programado, ¿no? Esto está mal programado. Entonces, ¿cuál es ahora el detalle? Vamos a corregirlo. ¿Cómo podemos hacer para solucionar este problema? ¿Ok? Primero, si queda claro la situación, algo que no se haya entendido. Bueno, ahora entonces les pregunto, ¿cómo lo resolvemos? Vimos dos técnicas, control pesimista y control optimista. ¿Cuál creen que sea la mejor forma de resolverlo? Vamos a intentar hacerlo con las dos técnicas, ¿ok? Y al final ahorita analizamos y a ver cuál conviene más, ¿ok? A ver, antes de pasar a la solución, quisiera que me ayudaran a detectar aquí en su código. Primero, misma pregunta de hace rato. ¿Dónde está ocurriendo el loss update? ¿O dónde se está originando el problema? En el update Justo aquí en este update, ¿verdad? Aquí, ¿ok? Aquí. Si quisiéramos usar el control pesimista, ¿qué cambio le haríamos a nuestro código? le agregamos un AND al final después del where. Pero ese sería el control optimista, ¿no? Ah, Ajá, está bien. Aquí le podremos agregar un AND, ¿no? Bueno, si quieren de una vez lo revisamos. Aquí.
le agregamos un AND, pero ¿qué diría ese AND? ¿Cómo sería? ¿Qué le pongo? AND, ¿qué más? AND, ¿qué? Tendríamos que obtener la cantidad antes. De hecho, ya la tenemos, ¿no? Aquí están las existencias, ¿cierto? Vean, aquí nuestro código obtiene cuántas existencias tenemos. Este código está haciendo la resta asumiendo que ¿qué? Que el número de existencias no ha variado. Entonces, esta resta está bien, o este cálculo de las existencias está bien, pero siempre y cuando ¿qué? Pues este número no varíe, ¿no? No varíe. Porque el loss update en donde se origina. Cuando otra transacción nos gana y haga commit y entonces ese commit provoca que el número de existencias ya cambió. Entonces, ¿qué le agregaría aquí al update? En el AND, aquí en el AND, ¿qué le pongo? ¿AND qué? Cantidad. Ajá, AND cantidad debe ser igual a qué. Ah, P cantidad. Mm, mm, por ahí va, pero no es B cantidad. Vean el código. ¿Es B qué? B existencias. Eso. Parece que nada más tengo un alumno, ¿eh? O dos alumnos que son los que están contestando. ¿Cómo se ve que no les hacen nada bien las clases en línea, eh? Todos callados, no hablan, no participan. Todo por eso los exámenes van a ser presenciales. Estaba yo contemplando la posibilidad de que los hicieran en línea, desde su casita. Pero no, ¿por qué no participan? Así que el tercer parcial y el final van a ser allá en la facultad. Pero lo estamos intentando, profe. Hmm, sí, pero poquitos nada más ustedes, los demás, todos callados, así que. hmm. Por lo menos díganme, no sé, no me acuerdo, algo. Dice, ok, entonces, muy bien. Aquí sería A en cantidad y B igual a B existencia, pero esto es control optimista, cuando tenemos un update condicionado. Ahorita lo revisamos, pero primero quisiera que revisáramos el control pesimista. Si fuera control pesimista, ¿qué vimos? ¿Qué le cambia el código? ¿Ya no se acuerdan? Lo estoy checando. Chequen, chequen. En el control pesimista. Acuérdense que en el control pesimista es el select for update, muy bien, como bien dice aquí Edgar, el select for update. Entonces, ¿dónde le aplico el select for update? ¿Dónde se lo aplicaría? Aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Aquí, en esta partecita, le ponemos for update. ¿Qué va a pasar si le aplico eso? Ok, vamos a ver. Si hacemos el control pesimista, entonces vean, este sería el control optimista, ¿vale? Pero vamos a ver el control pesimista. En el control pesimista, de hecho no está aquí. Aquí nada más les puse el optimista por lo que yo veo, pero ahorita lo podemos hacer de una vez aquí. En nuestro código, si le pongo el select for update, ¿qué va a pasar? Aquí esto se va a ejecutar sin problema porque es la primera sesión, pero cuando intentemos ejecutar esto, ¿ok?
viene la segunda transacción, entonces llega aquí y aquí se va a detener. Aquí se va a bloquear la transacción. ¿Por qué? Pues porque la otra no ha hecho commit. O sea, ni siquiera va a poder leer. ¿Ok? No va a poder leer. Y aquí se va a quedar bloqueada. ¿Hasta qué momento se va a desbloquear? Hasta que esta haga commit. Cuando hace commit, en la base de datos ya va a haber 8. Aquí ya habría 8. ¿Ok? Entonces la sesión 2 reanuda, ejecuta la sentencia y obviamente aquí existencias me diría que hay 8. ¿Ok? Al hacer la resta, como nadie más puede leer, entonces no hay problema. 8 menos 5 y me daría 3. Entonces al final, esta sesión obtendría 3. Y lo cual es correcto. Entonces, con este cambio sencillito, aquí nada más le ponen un select for update y resolvemos. Ahora, aquí nada más tenemos el detalle que se va a bloquear mientras no se ejecute la otra. ¿Ok? Aquí como la invoca un usuario, pues puede que funcione esta técnica porque nada más es un ratito en lo que se ejecuta esta consulta, ¿no? En lo que se ejecuta la otra sesión. Pero si esto lo está operando un usuario, por ejemplo, desde su máquina o desde una caja, por ejemplo, está ahí el cajero o la cajera, ¿no? ¿Y qué tal, pues, si todavía el usuario está haciendo más compras, etcétera? Pues puede que esté commit tarde. Sobre todo les digo si interviene quien sea humano. Entonces puede que esta técnica funcione, pero va a hacer que la base se vuelva serializable. O sea, y puede que los clientes pues se desesperen, ¿no? Porque pues imagínense que están las tres cajas aquí y aquí este usuario compró un producto y está comprando más cosas, le están haciendo su cuenta, pero mientras no acabe la compra de este cuate, no hace commit. Y por acá otro cliente pues está intentando actualizar el inventario y se va a quedar esperando, 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 hasta que este señor se le ocurra acabar, ¿no? Entonces, pues esto es una técnica no muy buena porque pues este señor se va a enojar y no se diga este otro, ¿no? Entonces, funciona esto muy sencillo, pero puede ser muy lento. Entonces vamos a intentar aplicarle el control optimista, ¿vale? En el control optimista me acaban de decir, pues agrégale este, esta condición, ¿no? A cantidad igual a B existencias. Ok, con eso se lo agregamos. Pero todavía no acabamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Decíamos en el control optimista, si el update me dice 0 registros actualizados. Mi programa no está revisando esa condición, ¿están de acuerdo? Entonces el programa debe de cachar esa situación, ¿ok? Entonces mi programa se actualizaría más o menos así. Vean, aquí le hago un update y le agregamos la condición and b existencias igual a b existencias, ¿ok? Que fue lo que habíamos comentado hace ratito, ¿ok? Pero el problema va a ser si este update me regresa 0 registros actualizados. ¿Cómo lo cacho? Hay una cláusula en PLSQL que me dice el número de registros afectados de la última sentencia ejecutada, que es esta. Vean, aquí dice B actualizados, dos puntos igual a SQL por ciento raw count. Esta es una cláusula que me dice el número de registros afectados de la última sentencia ejecutada, es decir, de este update. ¿Ok? Entonces, aquí valido. Si Si el número de actualizados es mayor a 0, ¿qué significa? Que pues nadie me ha ganado, ¿no? Es decir, el update sí se hizo correctamente. Si el update se hizo sin problema, quiere decir que las existencias no han variado. Entonces el cálculo es correcto y simplemente terminamos.
Ahorita les explico por qué hay un exit aquí, pero terminamos. El problema sería cuando no se actualizaron. Si ve actualizados vale cero, significa que alguien me ganó. Entonces, antes de seguir explicándolos, ¿qué creen que debo hacer si alguien me gana? Hace rato me dijeron, pues le mandas un mensajito, este, al cliente diciendo que ya no pudiste comprar tu boleto. Ese es en un sistema de asignación de asientos, pero aquí es un ejemplo de un control de inventario. ¿Creen que sirva la misma técnica que le mando un mensajito a la cajera y le digo, ¿qué crees? ¿Ya te ganaron? Más bien le comentas que ya no tienes existencias, ¿no? No, sí hay porque el cliente ya compró el producto, ahí lo tiene, ¿no? O sea, el producto ahí lo tiene, ¿no? No, no es que ya no haya existencias, porque sí las hay. O sea, vimos que en este ejemplo, pues quedaron tres, ¿no? Porque si no hubiera existencias, pues más bien ya no habría productos en la tienda, ¿no? O sea, se no hace tanto el detalle. Aquí, ¿cuál sería el problema? Cuando alguien nos gane. O sea, ¿cómo le haríamos para corregir esto? Aquí si se fijan, en la primera pasada tenía 10. Entonces 10 menos 2 me da 8. ¿Ok? Pero en el segundo intento yo intenté hacer 10 menos 5 y me da 5. Y resulta que aquí el código me dice ya no pude hacerlo nada. ¿Por qué? Porque resulta que en la base hay 8, ya no hay 10 y tú leíste 10. En la base hay otra cosa y tú leíste 10. Entonces esta resta ya no es válida. Entonces, ¿qué creen que puede hacer el código para que esta resta se vuelva correcta? Porque aquí esta resta es la que tiene el problema, ¿no? Aquí leyó 10 menos 5. Y el update me dice, ¿sabes qué? No, tu resta ya está mal porque este 10 ya cambió, ya no es un 10, ahora es un 8. Entonces, ¿qué creen que puede hacer el programa para corregir esto? Actualizar el valor de existencias justo antes de hacer el update. Exacto. Entonces, como aquí me dice, pues ya te ganaron, ¿qué tendría que hacer el programa? Volver a leer la variable, ¿ok? Para actualizarla. ¿Están de acuerdo? Si esto se volviera a ejecutar, entonces ya no va a ser 10, va a ser 8. Y entonces ahora sí me diría 8 menos 5, 3. ¿Ok? Entonces, ¿por qué creen que este código tiene un ciclo aquí? Aquí empieza el ciclo y aquí acaba. Hasta acá acaba. Entonces, fíjense, si, si ve actualizados es mayor a cero, se sale del ciclo. ¿Por qué? Pues porque nadie me ganó, no cambió el número de existencias y simplemente le digo exit, que este sería ser una especie de break en otro lenguaje. Me salgo del ciclo. De hecho, si se fijan, es un ciclo infinito. Ahorita les digo por qué. Pero si actualizados es cero, es decir, el update no se hizo, entonces vean, aquí simplemente puse un nulo, que lo que provocaría es que este loop vuelva a ejecutar, se vuelve a ejecutar porque es un ciclo infinito. Es decir, regreso acá. Entonces vuelvo a leer. Ok, y en la segunda leída a lo mejor me da 8. Ahora, ¿por qué es infinito? Pues que puedo tener la mala suerte de que vuelvo a leer y otra vez alguien me gana. O sea, en lo que vuelvo a leer y en lo que vuelvo a intentar, ¿qué tal si otro cliente que estaba igual intentando modificar el inventario me vuelve a ganar? Entonces, pues va a volver a pasar lo mismo. Las existencias van a cambiar, la actualización no se hace y otra vez vuelvo a leer para ver si ahora sí ya nadie me ganó. ¿Ok? Entonces, ese es el chiste de este código, ¿no? Eh,
meto un ciclo infinito. ¿Para qué? En caso de que el update no se haga, pues vuelvo a leer la variable. Actualizo la variable, vuelvo a calcular la resta y vuelvo a intentar el update. Si el update es exitoso, pues ya rompo el ciclo infinito y ya termino. Pero aquí ya garantizo que ya no tengo este problema. ¿Sí les quedó claro? Sí, ¿Vale? Entonces, este es el código que debieron haber programado. ¿Ok? Nótese la diferencia entre este y la primera versión, que es esta. ¿Ok? Se ve más chiquito, pero su código no está preparado para manejar concurrencia. ¿Vale? Bueno, entonces de esto va a haber una tarea que prácticamente la voy a tomar como si fuera una serie de ejercicios. ¿Ok? Que sería como que la serie de este tema. ¿Vale? En donde, ¿qué van a hacer? La idea es simular este comportamiento. ¿Ok? Es decir, me tienen que poner ahí su código. Y primero, ¿qué tienen que hacer su tarea? Primero me tienen que demostrar o mostrar que hay un problema de concurrencia. ¿Cómo harían eso? Ah, pues en una de sus PDBs van a crear un usuario con una tablita y así muy sencillo. Le ponen una tablita de productos como esta de aquí, ¿no? Así, 10. ¿Ok? Abren dos terminales, ejecutan este mismo escenario y aquí se van a dar cuenta que al final van a tener 5, cuando en realidad eran 3. Entonces me tienen que poner ahí en su tarea que obtuvieron un 5, lo cual con eso comprueban que es incorrecto con la versión 1. Luego, el siguiente escenario sería resolverlo con control de concurrencia pesimista. Entonces, modifican su procedimiento, le agregan el select for update y vuelven a validar este escenario. Y ahí me deben de demostrar en su salida que obtienen el valor 3, que es el valor esperado. ¿Vale? Y luego, la última parte, le quitan el select for update y ahora lo hacen con control optimista. Y nuevamente, al ejecutar su código, deberían de obtener otra vez un valor correcto que sería el 3 y no el 5. ¿Vale? Esa va a ser su serie, digamos, su tarea de este tema. ¿Vale? Para que se entienda bien esto de los dos controles. ¿Vale? Bueno, eso es en cuanto a transacciones. Y hasta aquí, digamos, vamos a dejarle con el brevísimo repaso. Esto no tiene nada que ver con la materia realmente, pero pues sí es importante recordarlo y pues hacer ese ejercicio para entrar en contexto y ahora sí entrar al tema que sigue, que son las transacciones distribuidas, ¿no? Esto sí ya es de la materia. Entonces, ¿alguna duda, alguna cuestión de esto que hemos visto hasta ahora? Bueno. Entonces sigamos. El último concepto antes ya de pasar a las distribuidas es la clasificación de las transacciones. Hay varios tipos de transacción. Digamos que aquí la que me interesa ver, sobre todo que ustedes ya la vieron un poquito en sus prácticas, son las transacciones autónomas, ¿no? Pero ahorita vemos para qué son. Hay varios tipos de transacciones dependiendo sus características. Se pueden clasificar por duración, que pueden ser transacciones online de corta duración o transacciones batch de larga duración. Siempre hay que tratar de que las transacciones duren lo menos posible, ¿ok? Pero hay otras que por su naturaleza duran más. Hay que tener cuidado porque pues entre más dura una transacción, más bloqueos se pueden generar y más problemas de concurrencia pueden existir. Otra clasificación es por su estructura, transacciones planas que significan que es una transacción formada por n instrucciones y hay un commit. Es decir, no hay anidamientos. Una transacción anidada es cuando tenemos varios begin transaction y dentro de otra tenemos otro begin transaction.
Aquí hay varias maneras de trabajar estas transacciones anidadas. Por defecto, por ejemplo, si empezamos otra, en realidad no es que estén anidadas, sino que estas operaciones se unen, se unen a la anterior, ¿ok? Cuando eso ocurre, tenemos una transacción plana, pero esa jerarquía la podemos modificar, ¿vale? Y la otra son las transacciones autónomas, que no sé si se acuerdan ustedes que en una de sus prácticas por ahí había esta cláusula. ¿Se acuerdan más o menos o qué leyeron de esa partecita? ¿O por qué en su práctica tuvieron que agregar esta cláusula? A ver si se acuerdan. En teoría ya debieron haber llegado, ¿no? Esta es la práctica 6 me parece. O la 7. ¿Alguien recuerda por qué agregaron eso en sus prácticas? Hmm, No, la verdad es que no. ok. La idea de una transacción autónoma es la siguiente. Si, por ejemplo, se las voy a mostrar de esta manera. Si nosotros empezamos una transacción cualquiera, ¿ok? Una TXN1 y empezamos uno con todas las operaciones, ¿no? Puede de repente pasar lo siguiente. ¿Qué tal si aquí empiezo a ejecutar un procedimiento almacenado? Lo invoco, pero por la naturaleza de este procedimiento, queremos que aquí se abra una transacción, empiece una nueva transacción, ¿ok? Y aquí acabe, es decir, hagamos aquí un commit, por ejemplo, pero sin afectar la otra. Es decir, que esta transacción sea totalmente independiente o autónoma, por eso se les llama así. ¿Ok? Si hace un rollback, bueno, pues ya hizo un rollback. Se deshacen todos estos cambios o se confirman dependiendo del resultado, pero esta transacción no afecta a la otra. Cuando esta transacción termine, me regreso a la original y continúo. 5, 6, 7, 8. Y ya después puedo hacer commit, pero este commit afecta nada más a la transacción principal, no afecta a la de acá. En algunas ocasiones se desea hacer esto, ¿ok? Y cuando necesitamos hacerlo, entonces podemos auxiliarnos de esta cláusula. Le ponemos Pragma Autonomous Transaction y lo que va a pasar es que aquí se va a abrir una nueva transacción. Aquí hacemos commit, como pueden ver aquí. Esta transacción se acaba, aquí se muere y la transacción que traíamos atrás, es decir, la transacción que se inició antes de invocar este procedimiento, sigue intacta, que sería esta de aquí. ¿Por qué tuvieron que hacer eso en sus prácticas? Porque la técnica que usaron para el manejo de los blobs necesita, ¿se acuerdan del manejo de los blobs? Guardar la, el blob en una tabla temporal, ¿ok? Para transmitirla y justo después cuando se hace la copia, ya se hace el commit pues para limpiar la tabla, ¿no? Para que los datos binarios ya no estén en la tabla. Entonces necesitamos hacer el commit para que se haga esa limpieza. Pero ese commit no debe de afectar a la transacción original, ¿ok? Entonces por eso se utiliza ahí una autónoma, ¿ok? Entonces ese es el concepto de una autónoma, la posibilidad de eh, iniciar y terminar una transacción dentro de otra sin afectar la original, ¿vale? Bueno, para eso lo usaron ustedes en su práctica, para el manejo de los blobs, básicamente, ¿ok? Bueno, entonces, hasta aquí sería, les comentaba todo el repaso de transacciones, entonces vamos a empezar ahora con lo que sí es parte del temario, que son las transacciones distribuidas, ¿vale? Ok, ¿qué es una transacción distribuida? Básicamente es algo muy sencillo de entender. Va a ocurrir cuando lanzamos un conjunto de sentencias de ML, pero resulta que esas sentencias de ML se ejecutan en nodos diferentes. Si tengo una base distribuida formada por n nodos, a lo mejor unas operaciones de insert se hacen aquí, a lo mejor algunos updates se hacen acá,
un delete por acá, otro insert por acá. En el momento en que el manejador detecta que las operaciones de ML requieren ser ejecutadas en un nodo diferente, es decir, a través del uso de una liga, en ese momento el manejador detecta en automático que se trata de una transacción distribuida. ¿Ok? De hecho, antes de que se empiece a ejecutar, se detecta que se requiere una transacción distribuida. ¿Y por qué se debe detectar? Porque el manejo que se hace para una transacción distribuida es muy diferente al manejo de una transacción centralizada. ¿Ok? Entonces, se emplean técnicas distintas. Por ejemplo, aquí, en este bloque anónimo, pueden observar que aquí hay un update que es local, aquí hay un update que es remoto. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que es remoto? Bueno, aquí este en realidad es un sinónimo, ¿no? Pero recuerden que el sinónimo está asociado a una liga. Cuando se utiliza una liga, pues ahí tenemos un acceso remoto. ¿Ok? Entonces, desde este momento, todo esto, toda esta transacción que empieza aquí y termina hasta el commit, se vuelve distribuida. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con una transacción distribuida? Se complica el asunto porque están de acuerdo que si aquí voy a ejecutar, vamos a suponer que ejecutemos una sentencia en cada nodo, aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo, si este nodo falla? ¿Están de acuerdo que si una de las operaciones en alguno de los nodos falla, ok, entonces la transacción ya no se puede confirmar, ok? La base pues va a tratar de hacer lo posible para que sí se pueda confirmar, pero en algunos casos de plano no se va a poder. Entonces, si no se puede, si este nodo falló y decidimos hacer un rollback, pues tendríamos que avisarles a los otros dos nodos que hagan rollback. Entonces, si se fijan, ahora se necesita de una figura de un coordinador que se encargue de ver qué ocurre con los cambios en cada nodo. Y necesita haber una comunicación entre el coordinador y los demás nodos para decidir si la transacción fue exitosa o no. Es como cuando la analogía podría ser, están trabajando en equipo y vamos a suponer que uno de ustedes es el jefe de equipo, el que, digamos, en teoría, ¿verdad? Coordina las tareas. Entonces, para cuando el coordinador quiere confirmar que ya acabamos el trabajo, pues tiene que preguntarle a cada uno de los miembros, ¿no? Oye, ¿ya acabaste? ¿Ya acabaste? ¿Ya acabaste? Si todos los miembros dicen, ok, ya acabé, todo bien, entonces el coordinador, ¿qué puede decir? Ya hemos acabado la tarea. Pero si uno de ustedes no ha acabado, uno de los miembros no ha acabado, pues entonces el coordinador tiene que preguntar, oye, ¿por qué no acabaste? ¿No? eh, hay manera de solucionarlo y si de plano les dicen no, pues entonces el coordinador tiene que tomar una decisión, ¿no? Del trabajo. Entonces tiene que haber una comunicación entre coordinadores y entre todos los nodos. Entonces el control de la transaccionalidad se complica, ¿están de acuerdo? Se complica. Entonces, ¿qué pasa en una transacción distribuida? Tiene que haber un control. Y bueno, para eso existe este un protocolo, ¿ok? Existe un protocolo que se llama el protocolo two-phase commit. Es decir, para hacer un commit en una transacción distribuida se requieren de dos fases. Es decir, el protocolo commit de dos fases. Este protocolo se activa de manera automática cuando tenemos una transacción distribuida, ¿ok? Vamos a ver en qué consiste. Entonces, no es tan sencillo manejar transaccionalidad en una distribuida, ¿no? En una transacción distribuida. Bueno, para entender este protocolo, primero vamos a revisar qué es lo que ocurre cuando inicia una transacción. El primer concepto es cuando inicia una transacción distribuida, cada nodo que participa en ella puede tomar uno o varios roles. En una transacción distribuida hay varios roles, es decir, cada nodo puede tener alguno o más de estos siguientes roles. Por ejemplo, de entrada va a haber un coordinador global. Como les comentaba, tiene que haber alguien que coordine la ejecución de la transacción porque se tiene que comunicar con los otros nodos. Generalmente el coordinador global va a ser aquel nodo en donde se lanza la transacción.
Por ejemplo, si tenemos cuatro nodos y el usuario lanza una transacción distribuida que empieza en N1, por ejemplo, entonces normalmente este nodo es el que se va a convertir en el coordinador global. N1 va a ser el encargado de comunicarse con los demás nodos para checar que los cambios que se hagan en cada uno se hagan de manera exitosa. ¿Ok? Este es el nodo, digamos, el rol principal. Hay otro otro rol importante que es el nodo commit. El nodo commit, como su nombre lo indica, va a ser un nodo en el cual va a realizar el primer commit. ¿Ok? Nuevamente, imagínense que aquí ustedes están checando que ya todos hayan terminado. Entonces, el nodo commit puede inclusive ser el mismo, este mismo nodo. Aparte de ser coordinador, va a tener el rol de ser el nodo commit. ¿Por qué se requiere? Miren, si estos tres nodos dicen, ok, yo ya hice bien mi tarea, yo ya hice bien la mía, también yo ya hice bien lo que me tocó. Entonces, si estos tres nodos le dicen al coordinador, ok, palomita, todos hicimos bien nuestro trabajo, el coordinador va a decir, ok, todos mis nodos remotos, todos los demás nodos me dijeron que todos hicieron de manera exitosa su trabajo. Entonces, en ese momento, la transacción podría ya considerarse como correcta. Antes de eso, entonces el coordinador le va a decir a este nodo commit, a ver, nodo commit, quiero que hagas commit tú primero, ¿ok? ¿Por qué? Porque los demás nodos me dijeron que todo está bien, entonces nada más faltas tú. Ah, ok, entonces vamos a hacer commit. Si el nodo commit logra hacer un commit exitoso, entonces la transacción ya se considera como confirmada, ¿ok? Esa es la tarea del nodo commit, digamos, ser el primero que haga el commit, ¿vale? Si el commit es exitoso, entonces la transacción aquí ya se considera como confirmada. ¿Por qué? Porque estos nodos también ya le dijeron, estoy preparado, estoy listo para hacer el commit, no hay problema, ¿vale? Son los dos roles principales con los que vamos a trabajar. Los otros dos nodos también, bueno, son importantes, pero para efectos aquí del curso no son tan importantes, ¿no? El concepto de nodo servidor solamente se refiere a que es un nodo, se le llama nodo servidor porque es el que necesita de otro nodo para poder ejecutar una transacción. Es decir, si el usuario aquí lanza una transacción y esa transacción requiere que se hagan cambios en otros nodos, entonces se van a enviar peticiones a otro nodo. Por lo tanto, este nodo de aquí se le considera también como nodo servidor. Entonces, nótese, por ejemplo, que aquí un mismo sitio puede tener varios roles. Por ejemplo, si la transacción se lanza desde aquí, vean, este nodo de entrada va a tener el rol de coordinador y también puede tener el rol de nodo commit, porque va a ser el que encargado de disparar el commit, ¿no? Pero también es un nodo servidor, ¿por qué? Porque requiere que se ejecuten sentencias en otros nodos para completar la transacción. Entonces también tiene este rol. Pues ahorita se fijan, ya llevamos tres roles. ¿Ok? Nodo cliente. El nodo cliente, se dice que un nodo es cliente en qué situaciones, cuando es un nodo que hace referencia a datos que pertenecen a otro nodo, es decir, el nodo que estamos invocando. ¿Ok? Es decir, un nodo se considera como cliente cuando hace cambios, ¿no? Cuando participa en la transacción. Entonces, o recibe las señales como el súbdito, por ejemplo. Si un coordinador le envía datos a un nodo para que haga algo, el nodo que recibe es un nodo cliente. En este caso, el propio, el propio nodo que lanza la transacción es cliente. ¿Por qué? Porque en ese mismo nodo también se aplican cambios. ¿Ok? También se aplican cambios. Entonces, todos los nodos que hagan cambios a la base son en realidad nodos cliente. Entonces, este mismo sitio también tiene el nodo el, 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 um, el rol de ser cliente.
Y coordinador local. Coordinador local es nodo que recibe una petición de otro nodo para realizar una operación, pero a su vez este nodo necesita hacer referencia a otros para poder completar la tarea. Es como delegar, ¿no? Es como si aquí ustedes tuvieran, cada uno de ustedes son integrantes de un equipo. Aquí están ustedes, pero resulta que ustedes necesitan de otro integrante más para hacer la tarea. O sea, es como subdelegar una tarea. Cuando ese ocurre, entonces se hace una especie de nodo de coordinador local porque este nodo de manera local va a su vez a coordinar la ejecución de otras dos tareas. ¿Vale? Entonces, para no hacerla así tan complicado, realmente aquí con que se acuerden bien de lo que es el global y el nodo commit, estos dos son los más importantes. ¿Ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta de el significado de estos roles. Todo bien. Ok, ahora, bueno, vamos a ver qué tanto rollo ocurre con una transacción distribuida. Este, aquí nada más un concepto más, el commit point strength. Cuando una transacción se va a iniciar, el coordinador debe de seleccionar quién es el nodo commit. Casi siempre el nodo commit es el mismo. O sea, yo inicio la transacción, entonces yo también voy a hacer el nodo commit. Pudiera cambiarse el nodo commit de acuerdo a la teoría. Se supone que de todos los nodos que participan en la transacción, el nodo commit debe de ser aquel que tenga la más estabilidad posible, el que tenga la mejor disponibilidad, el que tenga la menor probabilidad de falla, porque eso podría aumentar la posibilidad de que la transacción sea exitosa. Recuerden que en una transacción distribuida tenemos la red de por medio. Si llegara a fallar la red por intermitencias o si llega a caer el nodo, entonces si eso le pasa al nodo commit, pues la transacción de plano va a ser fallida, ¿ok? Va a aplicar un rollback. Por eso se prefiere que el nodo commit sea el nodo más confiable para tratar de ayudar a que la transacción termine con éxito, ¿vale? Eso nosotros lo podemos medio modificar, lo podemos influenciar. Hay un parámetro que se llama commit point strength, que es como asignarle un peso a cada nodo. O sea, me refiero a asignarle una cierta prioridad. Por ejemplo, si ustedes le ponen un commit point strength de 4, 6 y 9, al cambiarle estas prioridades, por ejemplo, ustedes pueden decir, mira, mi nodo S3 está sobremontado sobre una red muy confiable, está en un sitio muy confiable que casi nunca tiene problemas, entonces a este nodo vamos a aumentarle el valor de este parámetro. Entonces, este incremento puede influenciar a la base de datos para que cuando inicie una transacción, siempre elija este nodo como el nodo commit, como el nodo confiable, digamos. Entonces, podemos influenciar a la base para que se incline por un cierto nodo. ¿Ok? Para eso sirve este parámetro. Bueno, ahora, ¿en qué consiste el mecanismo to face commit que les comentaba? Todo este relajo de la transacción distribuida ocurre cuando lanzamos la instrucción commit, ¿ok? Todo, digamos, es bonito y está bien mientras no hagamos commit. Es decir, supongamos que tenemos tres nodos, ¿ok? Aquí está el usuario, entonces empieza a ejecutar sus instrucciones. Vamos a suponer que la instrucción uno se ejecuta aquí y la instrucción 2. Pero la instrucción 3 se ejecuta acá, es decir, hace cambios aquí, aquí otro cambio acá y aquí a lo mejor hace tres cambios, el 6, el 7 y el 8. Tres cambios. Hasta aquí pues todo más marcha bien, ¿no? El usuario empieza a ejecutar los cambios, se aplican aquí, los que se tengan que aplicar acá, se aplican acá y así. El asunto viene cuando a este señor se le ocurre hacer commit. Cuando el usuario ejecuta la instrucción commit, ocurren un montón de cosas. Obviamente para nosotros como usuarios finales esto ocurre en milisegundos, ¿no?
pero en esos milisegundos se ejecuta el protocolo to face commit, ¿ok? Entonces, pasan un montón de cosas cuando se ejecuta la instrucción commit. Cuando termina la instrucción de ejecutarse, si todo es exitoso, entonces, si no hay problemas, entonces la transacción se confirma. Pero vamos a ver qué es todo lo que ocurre aquí. Entonces, el protocolo, por eso se llama así, protocolo to face commit, se ejecuta en el momento en el que el usuario intenta confirmar una transacción distribuida, ¿vale? Bueno, ¿en qué consiste? Este protocolo se llama así porque se divide en dos etapas. La primera etapa se le llama la etapa de preparación, preparar, digamos. Y la segunda etapa ya es la fase del commit. Entonces, ¿en qué consiste esta etapa de preparación? La primera. Cuando un usuario lanza el commit en una transacción distribuida, el coordinador, ¿ok? Va a empezar la etapa de preparación de acuerdo al protocolo. Entonces, una manera de entenderlo es, oye, es como si el coordinador les dijera a todos los nodos remotos, oigan, nodos remotos, ¿qué creen? El usuario y quiere ya confirmar la transacción. Entonces, necesito que todos ustedes, todos nodos remotos, prepárense. Prepárense porque ya se va a hacer commit. ¿Ok? Entonces, el coordinador manda mensajes a todos los nodos para decirles, prepárate, prepárate porque vamos a hacer commit. ¿Ok? ¿Sale? Vamos a suponer que el nodo commit es este. Entonces, la señal de preparación se los envía a los demás nodos. Prepárate, prepárate. Ahora viene la pregunta, ¿qué significa preparar? La idea de la fase de preparación es que cada nodo, a ver si ahorita me ayuden a responder esta pregunta. Cada nodo, ¿qué significa prepararse? Prepararse significa decirle a cada nodo, haz lo que tengas que hacer para que tú me garantices que los cambios que hiciste de esta transacción no se te pierdan. ¿Ok? Todavía no vamos a hacer commit, pero preparar significa, ¿ok? Asegúrate que los cambios que hiciste en la base ya no se pierdan, pero todavía no hagas commit, nada más prepárate. ¿Se entiende? O sea, prepararse es algo van a hacer los nodos para asegurarse que los cambios de la transacción queden permanentes, es decir, ya no se pierdan, pero todavía sin hacer el commit. Sobre todo los que a lo mejor llevaron avanzadas, hay algo que justamente me permite prepararme. Es decir, en avanzadas por ahí hay un tema en donde las bases, vimos que las bases de datos eh, tienen un mecanismo que me permiten respaldar esos datos, inclusive sin hacer commit, ¿ok? Y ese respaldo me permite en un momento dado recuperarme, puedo recuperar esos datos aunque haya una falla, aunque se vaya la red, aunque la instancia se muera, tengo manera de recuperar esos datos. A ver si se acuerdan, ¿qué mecanismo es ese? O sea, ¿cómo creen que le hacen las bases de datos para recuperar esos datos que cambiaron aunque hubiera una falla, sin hacer el commit todavía? Por ahí hay un lugar donde las bases almacenan esos cambios. ¿Alguien recuerda? ¿No son los read logs? Justo, muy bien, los read logs. A ver aquí con toda confianza, porque a lo mejor pues no todos llevaron avanzadas, ¿no? No sé si todos cursaron esa materia. ¿Ubicamos lo que es un read log? No, ¿No? Ok, vamos a explicarlo muy brevísimamente. ¿Ok? Por eso a veces sí les digo que es bueno tomar avanzadas antes de distribuidas porque eso les ayuda a entender mejor, ¿no? Miren, todas las bases de datos tienen un caché, que en el caso de Oracle se llama DB Buffer Caché, pero todos tienen un caché muy similar. Cuando un usuario hace cambios, inserciones, modificaciones o inclusive consultas, los datos están en memoria. Si hacemos un update,
el cambio se hace en la memoria, no crean que se hace directo en data files. Por acá están los data files, los data files son los archivos en donde al final se guardan los datos de manera permanente. Pero estos data files son archivos muy grandes, pesados, de una estructura compleja. Entonces estar escribiendo aquí a cada rato sería muy ineficiente. Entonces las bases de datos, ¿qué es lo que hacen? Hacen los cambios en la memoria para que sea más rápido. ¿Ok? E incluso cuando ustedes hacen un commit, estoy hablando de centralizadas, ¿eh? Cuando hacen un commit, tal vez ustedes erróneamente pensarían que al hacer el commit, pues ya los datos se sincronizan aquí, ¿no? Pues no. A pesar de que hagan commit, los datos se siguen manteniendo nada más en la memoria. Es decir, no se sincronizan para acá. Nuevamente, ¿por qué no? Pues por desempeño, ¿ok? Pero igual y les va a surgir la pregunta, oye, espérate, pero a ver, espérate, que hay algo que no me hace match, ¿no? Si yo hago commit, se supone que las bases me garantizan que estos datos ya deben de estar permanentes. ¿Qué tal si aquí esta es memoria, se cae la instancia o algo pasa? Y si yo ya hice commit y si no es sincronizado, estarían de acuerdo que estos datos se estarían perdiendo. Efectivamente, esto es memoria, los datos se pueden perder. Ah, pero entonces las bases tienen un mecanismo de respaldo. Cuando se hace un commit, lo que sí se garantiza es que estos cambios se guarden en otros archivitos que se llaman redo logs, ¿ok? O también se llaman online redo logs, online redo logs, ¿ok? Entonces, lo que sí garantizan las bases de datos es justo esto. Si un usuario hace un commit, ok, no voy a sincronizar aquí porque es muy costoso, pero sí debo sincronizar con redo logs, es decir, los cambios debo garantizar que estén en redo logs. Si los cambios están en redo logs, entonces el commit ya se puede marcar como exitoso. Ya está ahí. A las bases de datos no les preocupan que los cambios todavía no se sincronicen acá, porque ya los tengo respaldados acá. Si llegara a haber una falla, entonces de los redo logs puedo tomar los cambios y los regreso al caché para recuperarme. De hecho, ese es lo que hace un recovery de una base de datos. Si la instancia se cae, todos los datos que había modificado se pierden, pero como ya los tengo respaldados en un redo log, los puedo volver a reconstruir lo que había en la memoria, ¿vale? Y a lo mejor le surge otra, oye, pero entonces, ¿cuál es la diferencia de guardarlo aquí y de guardarlo acá? Que no es lo mismo, al final es disco, ¿no? Es correcto, pero aquí el detalle es que de entrada, estos redo logs son archivos pequeños, no son tan grandes como los data files. Entonces las escrituras son mucho más rápidas. Segundo, la estructura que tiene un data file es compleja. Un data file tiene header, de entrada tiene muchos bloques adentro y cada bloque tiene un header, tiene metadatos. Entonces estar escribiendo aquí es más lento que en un archivo sencillo de readlog. Entonces una analogía que siempre les hago es un data file es como si fuera un archivo en Excel que tiene con celda, renglones, formato y pues escribir en él es más tardado. Y un readlog es como si fuera un TXT, ¿no? O sea, escribir en un TXT pues es muy rápido. Entonces, cuando un usuario hace cambios, los cambios se guardan en la memoria y prácticamente al mismo tiempo se guardan en readlogs. Lo que sí me garantizan las bases de datos es que a la hora que haga un commit, para que el commit se considere exitoso, las bases se aseguran que los cambios estén en readlogs. ¿Vale? A grandes rasgos eso es un readlog. Si nunca hay fallas en la base, en realidad estos read logs no se usan, porque estos se utilizan solamente en caso de falla, ¿ok? En caso de falla. Pero ahí están siempre. Si no hay fallas, obviamente estos read logs se llenan. Normalmente se recomienda que se tengan 3 grupos y con varias copias, pero al final esto se va llenando de cambios. Entonces las bases de datos van moviéndose a otro grupo, se van moviendo a otro grupo. Y cuando ya se llenan todos, entonces la base regresa al primer grupo. ¿Pero qué significa?
Cuando se regresa al primer grupo, estos cambios ya debieron haber sido sincronizados para acá, o más bien de aquí para acá. Cuando eso ocurre, ya no hay problema y se pueden reescribir, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otra cosa de administración. Queda más o menos claro entonces lo que es un read log. Todas las bases relacionales tienen este mecanismo. Todas, todas, todas. ¿Vale? Sí, profe. ¿A- ¿Alguna duda, algo que no se haya cachado bien? Ahorita lo puedo explicar, ¿eh? No hay problema. Eso es como que un paréntesis de lo que se ve un poquito en avanzadas, ¿no? Ok. Entonces, ya teniendo este concepto, se entiende ahora a lo que le llamamos la fase de preparación. A ver, ustedes díganme. ¿Qué significa entonces cuando el coordinador le dice a sus nodos, prepárense porque vamos a hacer commit? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace cada nodo? Por Que ejemplo, ya todo debe estar almacenado ahí. ajá, si este nodo hace dos operaciones, un insert y un update, ¿qué haría con esos cambios? Cuando le dicen prepárate. Pasarlos de la memoria a los read. Justo, eso es prepararse. Los cambios que se aplicaron en el debuffer caché de cada nodo, el update, el insert, el delete, cuando le llega la señal de prepararse, ¿ok? El nodo que va a hacer, se va a asegurar que esos cambios estén en read logs, ¿ok? Es lo único, pero ojo, no va a hacer commit todavía. Solamente que va a hacer almacenar los cambios en read logs. Lo mismo va a hacer este otro nodo, ¿vale? Eso es prepararse. Hay un paso extra que se hace en la preparación. Entonces, imagínense, ok, ya me llegó la señal, entonces guardo los cambios en los read logs, pero como todavía no se ha hecho commit, los datos que están en los read logs, esos cambios, no pueden ser visibles a otros usuarios, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque como todavía la transacción no sabemos si va a ser comido rollback, no puedo permitir que ni los vean, o sea, los otros usuarios no deben ni siquiera verlos, porque son cambios que todavía no sé qué va a pasar con ellos, ¿no? No sé si se van a confirmar o si la transacción va a ser exitosa. Los nodos no saben qué va a pasar. Entonces lo que hacen las bases de datos es para evitar cualquier tipo de inconsistencia, estos registros que se modificaron o que se insertaron, de plano se les va a aislar por completo, al grado de que si un usuario que está conectado aquí localmente a este nodo intenta leer estos registros, ni siquiera va a poder leerlos, o sea, se va a aplicar una especie de select for update a estos registros. Aquí es donde las transacciones distribuidas puede que tengan un detalle. ¿Ok? Los cambios que se estén aplicando en una transacción distribuida, ¿ok? Una vez que pasa la etapa de preparación, se bloquean esos registros para cualquier usuario, inclusive para lecturas, ¿eh? O sea, ni siquiera puedo leerlos. ¿Por qué? Porque son cambios que están en etapa de preparación, que puede que sean confirmados o puede que sean descartados, depende de lo que pase con la transacción distribuida. ¿Ok? Entonces, en resumen, en la etapa de preparación que pasa, los nodos se aseguran de escribir los cambios a read log como paso uno y paso 2. Esos cambios que se aplicaron a ciertos registros de cada nodo, de plano esos registros se bloquean por completo. Nadie puede ni siquiera leerlos. ¿Ok? Las transacciones que intenten hacer esto se van a bloquear. Van a entrar en modo de espera. ¿Ok? Por eso es que todos estos pasos que se hacen desde que se lance el commit hasta que es exitoso, debe de hacerse en milisegundos. ¿Para qué? Pues para que este bloqueo que ocurre
sea prácticamente imperceptible, o sea, no pegue en desempeño. Por eso debe de ser esto muy rápido, ¿ok? O sea, en cuestión de milisegundos. Entonces, hasta ahí acabaría la etapa de preparación, ¿ok? Por último, bueno, antes de que se acabe, entonces, repito, cada nodo escribe en sus read logs, bloquea sus registros y le regresa una respuesta al coordinador. Le dice, estoy preparado, ¿ok? Eso en el camino feliz, porque ahorita vamos a ver que, pues puede que, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un problema de red? Y, y la respuesta del nodo nunca le llega. Entonces ahí vamos a ver qué ocurre, ¿no? Ahorita nos metemos con excepciones, pero si los nodos le responden al coordinador y le dicen, ya estoy preparado, ¿ok? Entonces ahí termina la etapa o la fase uno. Todos los nodos están preparados, ¿vale? Y entonces comienza la fase 2. La fase 2 comienza cuando todos los nodos dicen, ok, estoy preparado, estoy preparado. Entonces el nodo coordinador dice, ok, vamos a empezar el commit. ¿Ok? En este punto, antes de que empiece la segunda etapa, todavía la transacción, todavía no sé qué va a pasar con ella. Me refiero a la transacción distribuida. ¿Ok? Entonces, empieza la segunda etapa. Pero antes de empezar la segunda etapa, hago una pequeña pausa, les pregunto, ¿alguna duda hasta aquí de lo que abarca la primera etapa? No. Ok, ahora viene otro punto bien importante. Empieza la segunda etapa. En la segunda etapa, lo primerito que ocurre es que el coordinador le dice al nodo commit, oye, nodo commit, acá está el nodo commit. Todos los demás nodos están preparados, entonces necesito que tú hagas el commit de tus cambios. Ahora sí ya va a ser el commit. Ya no se va a preparar. El nodo commit no se prepara, sino va a ser el cambio. El commit ya. El nodo commit le regresa la respuesta y le dice al coordinador, listo, nodo commit, he hecho commit. En el momento en el que el coordinador recibe la respuesta del nodo commit y es exitosa, en ese momento, justo aquí, ya el coordinador dice, esta transacción ya estuvo. O como diríamos, este arroz ya se coció. Es decir, ya en ese momento la transacción distribuida se marca como exitosa, como confirmada. En ese momento, el commit de la transacción distribuida al usuario original le dice, ok, listo. Nada más que no sé si aquí les causa un poquito de confusión porque si son observadores me dirían, a ver, espérate, aquí hay algo que no me cuadra. ¿Cómo que el nodo commit decide que ya la transacción fue exitosa y qué pasa con los otros dos nodos, ¿no? Los otros dos nodos se quedaron preparados, no han hecho commit y tú ya me estás diciendo que la transacción distribuida ya fue confirmada. Sí, sí, ven ese detalle. O Sí, sea, no necesito que los nodos remotos hayan hecho el commit para decirle al usuario que su transacción distribuida está lista. ¿No creen que eso es algo raro? O a ver si quiero que me ayuden a entender. ¿Por qué es posible decirle al usuario que la transacción distribuida fue exitosa a pesar de que los nodos no han hecho el commit realmente, los nodos remotos? ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea factible? Es decir, una pregunta que casi siempre les hago en examen es, ¿en qué momento una transacción distribuida se considera como exitosa? ¿Qué me dirían ustedes? cuando el nodo commit la confirma. Exacto, cuando el nodo commit la confirma. Es decir, ¿y qué pasa con los otros nodos? ¿Se quedaron en estatus? ¿Con qué estatus se quedaron en ese instante?
En preparado, En preparado. ¿Y por qué puede ser factible eso? Se sería supone, que si, sí, adelante, adelante. que si el nodo commit ya confirmó, entonces los que se quedaron en preparado ya nada más tendrían que pasar de preparado a commit. Justo, porque ¿qué es lo que más nos importa cuando lanzamos el commit? Que se implemente la propiedad de durabilidad de las transacciones. ¿Y qué significa eso? Que se aseguren, que nos aseguremos que todas las bases de datos, en este caso todos los datos que modificó la transacción ya estén guardados de manera permanente y ya no se pierdan. ¿Eso en qué momento se logra? Cuando los cambios pasaron de la memoria a los read logs. Exacto. Y están de acuerdo que en la etapa de preparación es justo lo que hacen los nodos remotos. Se aseguran que los cambios estén en read logs. Una vez que están en read logs, ahí ya podríamos garantizar la propiedad de durabilidad de las transacciones. Es decir, aunque ocurran fallas después de la etapa de preparación, esos datos ya están guardados de manera permanente. Entonces ya la transacción se puede considerar como confirmada, ¿vale? Eso lo hacen las bases de datos para minimizar una falla, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede después? Ya la transacción fue confirmada, el nodo commit confirmó, solamente falta para que los últimos nodos, los nodos remotos hagan la confirmación, hagan el commit. Pero ahí ya no me importa si llega a haber inclusive errores. ¿Por qué? Porque los datos ya están guardados de manera permanente. Cuando no hay ningún error, ¿qué ocurre? La transacción se marca como confirmada, el coordinador dice, ok, ya la transacción distribuida se confirmó. ¿Qué es lo único que me falta? Mandarle una señal a los nodos remotos y decirles, ¿qué creen? La transacción ya estuvo, ya se confirmó. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los nodos? Simplemente agregar una marca de commit en el read log para decir, ok, ya confirmamos, ok, mis datos ya están en read logs, que en realidad lo único que hacen es agregar esa marquita en el read log junto con los datos que ya estaban. Entonces, lo que harían ahí los nodos es marcar, agregar esa marquita y otro punto importante, liberar los bloqueos que les comenté. ¿Se acuerdan que les dije que los cambios que hace cada nodo van a estar completamente bloqueados a modo de que ni siquiera se pueden leer? En la etapa 2, en la fase 2 de commit, ¿qué hace cada nodo? Simplemente agrega la marquita del commit y libera los registros para que ya los otros usuarios puedan consultar o hacer cambios. ¿Vale? Eso es lo que ocurriría en la etapa 2. Y ahí acaba el protocolo. ¿Ok? Entonces, los nodos le regresan la respuesta al coordinador y les dice, ok, ya hicimos commit. El coordinador pues simplemente dice, está bien, ¿no? Ya la respuesta del commit pues ya no importa tanto para efecto de la transacción distribuida, es meramente una doble confirmación de que los datos pues ya acabaron, ya están confirmados, ¿no? Eso ocurre cuando no hay absolutamente ninguna falla. Ese es como que el happy path, ahí termina el protocolo. Cosas pueden fallar entre toda esa comunicación, pero depende el punto donde falle, ¿ok? Es, depende el punto de falla, es si el coordinador decide marcar la transacción distribuida como fallida y por lo tanto aplica un rollback, o depende de dónde ocurrió, puede que no importe dónde ocurrió esa falla, la transacción ya puede estar confirmada. Por ponerles un ejemplo. O digan ustedes, ¿hasta qué punto pudiera haber fallas? ¿Ok? De tal manera que a pesar de esa falla, la transacción distribuida, sigue estando confirmada. O digamos, a partir de qué punto no me importa si llegaran a ocurrir fallas realmente como para considerar que la transacción fue exitosa, la transacción distribuida. ¿Qué me dirían?
a partir de que el nodo commit la confirma. Justo. Si el nodo commit me dice yo ya confirmé, significa que ¿qué pasó? Que todos los nodos están preparados y que el nodo commit hizo bien su chamba. A partir de ese punto, si llega a ocurrir una falla, no importa, la transacción está confirmada. ¿Dónde puede ocurrir una falla después? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el coordinador le envía a los nodos, oye, la transacción distribuida ya se confirmó, ya nada más quiero que tú agregues la marca y liberes tus registros? ¿Qué pasa si el coordinador no logra enviar la petición o no logra recibir la respuesta? Ahí el coordinador diría, chala, bueno, este nodo no me respondió, no sé qué onda con él, pero sí me alcanzó a responder que tiene sus datos en read logs. Con eso es suficiente para marcar la transacción distribuida. Sin embargo, la transacción, fíjense, queda confirmada, pero como el nodo no me respondió lo último que fue la etapa 2, uno, la transacción queda confirmada, pero también se va a marcar la transacción local, ¿no? La transacción que se hizo en el nodo que no me respondió va a quedar marcada como en duda, ¿ok? Es decir, rápidamente, porque ya se me acaba casi la clase, ese escenario quedaría así, fíjense. Hay cambios que se hacen aquí, cambios que se hacen acá, cambios que se hacen acá. Entonces, este es el coordinador, aquí está el nodo commit, aquí hay cambio uno y cambio 2. Entonces, recuerden que todo esto sería una transacción distribuida. La transacción distribuida va a quedar como un commit, es decir, va a quedar confirmada. Esto va a quedar OK. Pero recuerden que en cada nodo hay a su vez transacciones locales. Transacciones locales. ¿Ok? Si, por ejemplo, este, ya cuando el coordinador le envía la señal para que libere los registros y agregue la marca de commit, si esta respuesta nunca llegó, no llegó o aquí la comunicación se perdió, no pasa nada, la transacción sigue igual, pero entonces esta transacción se marca en duda, transacción dudosa. No sé si llegaron a oír ese término, transacciones en duda. Esta transacción, imagínense que este nodo no tuvo el problema, aquí fue un OK, entonces esta transacción ya se considera como terminada, como exitosa, pero esta quedó en duda. ¿Ok? Aún así, la transacción no cambia, la distribuida queda confirmada. ¿Quién creen que va a resolver esta transacción en duda? Hay un proceso que se llama RECO, que no sé si se acuerdan, también lo vimos en avanzadas, es un proceso de background. Este señor es un proceso que va a estar tratando de comunicarse con este nodo. Oye, este nodo no me contesta, no me contesta. Entonces va a intentar comunicarse de manera automática para tratar de decirle, oye, nodo, ¿qué onda contigo? Aplica el commit y libera tus recursos. Entonces, si Reco logra comunicarse después, porque a lo mejor hubo una intermitencia de red, pues entonces en automático esa transacción ya no está en duda y se marca palomita. ¿Ok? Pero hay veces, ¿qué pasa si la falla fue por un problema más serio, ¿no? Una falla, les quito un minutito, una falla que no se puede corregir rápido, pues va a llegar Reco en un momento, no, yo ya intenté muchas veces y me rindo, ya no pude comunicarme. Entonces aquí tiene que entrar el DBA, o sea, si ustedes o nosotros. Tiene que entrar el DBA manualmente, tal vez se conecta manualmente al nodo y manualmente el DBA puede decir, marca la transacción como confirmada. Como aquí tuvimos éxito, el DBA manualmente puede decir, esta transacción local ya resuélvela y márcala como confirmada. ¿Ok? No se pudo hacer de manera automática, entonces márcala manualmente. Y ya, y aquí la transacción acaba. ¿Sale? Entonces, esto es lo que ocurre generalmente con una transacción distribuida. ¿Vale? Como ven, es todo un relajo. Pero bueno, ya si quieren el jueves platicamos más a detalle de esto. Todavía hay unos detallitos, pero en resumen,
esto es el protocolo Two Face Commit, ¿vale? Ya el jueves hablamos de todo lo que implica y por qué muchas veces este protocolo no se usa y por qué muchas veces nos migramos a NoSQL, o sea, tiene implicaciones este protocolo. Es muy bueno porque si queremos garantizar consistencia en una base distribuida, este protocolo pues es lo mejor que existe, pero tiene sus contras también que ya veremos el jueves. Bueno, ¿dudas, preguntas, chicos? No, profe. Todo bien, profe. Bueno, Ah, entonces bueno, seguimos. no sé, creo que alguien iba a preguntar. Sí, ¿cómo? Ah, no, nada, perdón. Ah, ok, pensé que me iban a preguntar. Ok, seguimos platicando hasta el jueves, sigan avanzando con sus prácticas y recuerden esta tareita que les dije del control de concurrencia, al ratito les subo la asignación en Classroom, ¿vale? Entonces, si no hay más, los veo el jueves. Cuídense, buen día. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, Adiós, profe. nos vemos. Profe, Mande. quería ver si podíamos ver, bueno, lo del proyecto, si podía revisar. Sí, mira, ahorita tengo otra actividad, pero ahorita no puedo, pero si quieres, nada más déjame subo el Excel y ponen ahí su horario, ¿sí? Porfa. Ok, gracias, profesor. Hasta luego. Sí, espero subirlo ahorita en un ratito más. Nos vemos.